Mateo 19:8 dice, y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas el principio no fue así. La historia dice que cuando Cristo está ejerciendo su ministerio, se le acerca un grupo de fariseos y del pueblo de Israel para tentarlo, y le hacen una pregunta sobre el divorcio. Se encuentra en Mateo 19 del 3 en adelante. Pero vamos a primero hacer un recuento de qué se vivía en eso entonces. Dice que en eso entonces habían dos escuelas que litigaban o discutían sobre el divorcio. Habían dos escuelas. La escuela del maestro Hillel, el viejo, era liberal. Enseñaba que se podía divorciar por lo que a la persona le diera la gana, y se basaba en Deuteronomio 24:1. Dice la palabra, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Bueno, esta escuela de este señor se basaba en eso, en esas dos palabras, si encontrara alguna cosa indecente. Él interpretaba mal la frase que por cualquier cosa indecente se daba carta de divorcio. Y había otra escuela que interpretaba mejor las cosas y se apegaba más a lo que decía la Biblia. Y es la escuela del rabino Shammai. Maestro rabino Shammai enseñaba que solo se podía divorciar por adulterio o inmoralidad sexual grave. Cuando ellos abordan a Jesús, lo abordan no para saber si se podía divorciar, no para que Cristo les diera una enseñanza y ellos cogerla con amor y aceptarla, sino para entramparlo. Si Jesús decía que se podía divorciar por cualquier cosa, decían que no cumplía la ley. Pero si Jesús decía que se iba con Shammai, se echaba al pueblo de enemigo, porque el pueblo estaba con el que decía que se podía divorciar por cualquier cosa, porque ellos a los hombres les gustaba de que, imagínense ustedes la tristeza que debía sentir una mujer al casarse en ese entonces. Tenía que estar pendiente de todo, de portarse lo mejor posible, no dejar quemar una comida, no decir una palabra indecente, tratar de buscar de que cómo le gustaba que el hombre ella vistiera, y muchas cosas. Las mujeres vivían en zozobra, la pasaban muy mal en ese entonces. Pero cuando a Cristo se le hace esta pregunta, él lo que hace es elevar. Él no le da la razón ni al uno ni al otro, aunque se ajusta más a Shammai, porque era el que tenía la mejor versión. Shammai era un fariseo radical, vicepresidente del Sanedrín, visto por muchos con mucho respeto. Se aproximaba más a la verdad, que era el que decía que solamente se podía divorciar por medio de algo indecente, de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero el rabino Hillel tenía paz, flexibilidad, lo amaban más, porque esta palabra que dice aquí en hebreo o en el idioma de eso se leía Herbat Dabar. Herbat significaba indecencia o pecado sexual, y Dabar, cosa, cualquier cosa, alguna cosa indecente. Ellos discutían por ese pedacito, alguna cosa indecente. Y esa cosa indecente en el idioma de ese entonces se leía así. Pero el liberal la dividía en dos. Alguna cosa él decía que podía ser porque si ella cocinaba mal, si esto y lo otro. Y la indecente también él decía, bueno, si comete fornicación. Pero el otro tenía esta frase unida, el que era conservador,
Entonces ellos llegaron a Cristo para ver qué decía, de qué lado estaba. No fue para escuchar consejos, sino para ver de qué lado estaba para poderlo acusar. Cristo fue más allá. Mateo 19, 3, 6 y 8. Entonces vinieron a él los fariseos tentándolo, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Y Cristo sabiamente le respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Cristo, sabiendo lo que ellos querían, vino y magnificó, dijo: ¿no habéis oído que al principio quien los creó fue quien los casó y lo hizo varón y hembra, y fue quien instituyó el matrimonio, y que lo que dio? Y es más, aquí dice: así que no son ya más dos, el 6, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Cristo aquí está magnificando el matrimonio y está diciendo que no era lícito, pero dice, y les dijo, ya en el 9 les dice, les aclaró, les dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os prometió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Cristo aquí le está dando la razón, o sea, la verdadera razón del matrimonio, lo que Dios quería y por qué se había dado este divorcio. Entonces Cristo aquí lo que hizo fue magnificar esto. Cristo aquí no les dio la razón, pero dijo: salvo por adulterio. No dio otra razón, salvo por adulterio. Así que ahí estaba condenando a Heller, que decía que por cualquier cosa, y eso era liberal, eso venía ya de costumbres romanistas y paganas, que por cualquier cosa se le daba carta de divorcio a la mujer y los hombres podían pecar. Fíjate tú que en Mateo 5, Cristo magnifica la ley, Jesús es el divorcio. Cristo está magnificando la ley aquí. En Mateo 5, 27 y 28 está la magnificación de la ley. Usted que fue dicho: no cometerá adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciar, ya adulteró con ella. ¿De quién estaba hablando aquí? No estaba hablando de las mujeres, las cuales eran las que siempre eran enjuiciadas. Cristo aquí estaba aclarando que nosotros los hombres, que con solo mirar a una mujer para codiciarla ya estábamos pecando. Cristo no estaba condenando a los hombres, sino que les estaba diciendo que estaban cometiendo un grave pecado con solo condenar a las mujeres, mas ellos salían sueltos de todo esto. Porque ellos sí podían tener la mujer que quisieran, mas las mujeres con medio cometer un pecado eran echadas de su casa enseguida, porque no cocinaban bien, eran echadas de su casa. ¿Por qué traigo esta colación otra vez? Para introducir a lo que en realidad quiero decir, que es por la dureza de nuestro corazón, por lo cual damos carta de divorcio a nuestras esposas. Yo les voy a poner ejemplos de distintas durezas de corazón, porque esta palabra es bien clave en nuestra salvación. Y por dureza de corazón fue que vino el primer pecado al mundo. El enemigo, cuando comete pecado, se da cuenta y él sabe que estaba haciendo lo indebido, pero por dureza de corazón siguió en su orgullo hasta ser lanzado del cielo. Yo les voy a decir una cosa. Imagínese usted si Adán, cuando su esposa falla, decide decir: Señor, por culpa mía, mi esposa falló porque la descuidé, échame la culpa toda a mí, yo soy el responsable, tú me hiciste responsable de esto. ¿Qué hubiese pasado en ese entonces? O sea, lo que estoy diciendo no es una aseguración de lo que yo no estoy asegurando, estoy haciendo como que un pensamiento. ¿Qué hubiese pasado? ¿No sería que Dios en ese preciso instante la raza humana hubiese quedado exonerada de pecado, ya que el representante, aunque no había cometido el pecado, se hace responsable de él? Al no estar pendiente de su esposa, ella comete el pecado de comer el fruto prohibido y él no hubiese comido, sino que se hubiese echado la culpa sin haber comido. ¿Qué hubiese pasado? Porque fíjate tú que el segundo Adán, que es Cristo, sin él cometer el pecado, siendo hacedor de la raza humana,
siendo el esposo de la iglesia, se echa la culpa de todos los pecados de la iglesia y los lleva a la cruz del Calvario, los crucifica para darnos a nosotros santidad. Aquí no hay dureza de corazón. En Apocalipsis 17:1 aparece la gran ramera. Aparece aquella mujer fornicaria que por dureza de corazón no acepta de que está mal y decide perderse. Pero ¿será que esa es la única ramera que hay? Déjenme decirle que sí hay otra ramera. Y la otra ramera se encuentra en Apocalipsis 12. Es la mujer virtuosa. ¿Pero por qué virtuosa? ¿Por qué se viste de blanco? ¿Por qué es aceptada por Cristo? Porque en su corazón no hay dureza de parte de nosotros en aceptar que gracias a Cristo podemos ser reivindicados a la vida santa que Él quería llevar. Nosotros también somos rameros. La esposa de Cristo es ramera. Solamente la justicia de Cristo aceptada en nuestros corazones es la que nos exonera de la maldad. La gran ramera, o los miembros de la gran ramera, los que van a la iglesia gran ramera, que nosotros conocemos eso, no voy a hablar de eso, muchos aceptarán que están en un error, van a dejar esa dureza de corazón y se van a hacer a los pies de Cristo y Cristo los va a redimir. La diferencia de la ramera que Cristo redime es que acepta que Cristo es el que la puede cambiar, acepta que lo que Cristo dice es la verdad, y esa es la diferencia que hay entre las dos rameras. Y por eso, no por su justicia propia, sino por la justicia de Cristo, es que llega a ser una mujer virtuosa, es que llega a ser la esposa de Cristo, y por la justicia de Cristo, vestida de blanco de la justicia de Cristo, es que ella puede ser presentada delante del Padre. Pero hay dureza de corazón a veces en nosotros como iglesia, ¿cierto? A veces tenemos dureza de corazón, cuando queremos entrar a la boda del Cordero, vestido a nuestra manera, predicando las cosas como no son, creyéndonos mejores que los hermanos, cuando somos bendecidos, creyendo que somos más bendecidos que los demás, creyendo que el que de pronto no tiene conocimiento de tantas cosas no puede ser usado por el Espíritu Santo. Fíjate que Pedro, sin saber tanto, un hombre que no sabía de palabra, el Espíritu Santo lo usó tan poderosamente. Y cuando nosotros lleguemos a la conclusión de que ninguno de nosotros es más que otro, sino que Dios da talentos de acuerdo a la capacidad que nosotros tengamos en nuestro corazón y nuestra mente, pero para ser usada humildemente, para atraer personas al redil, para engrosar la esposa de Cristo, para esto que vamos a ser redimidos. Y nosotros que tenemos el privilegio de no ser el pueblo de Israel, sino la tribu de Judá, los escogidos para llevar el mensaje especial que necesita la humanidad en este tiempo. Cristo es el ejemplo. Cristo es el ejemplo de ese esposo abnegado, de ese esposo que aunque la esposa de a continuo peca, de a continuo tiene relaciones con otros esposos, de a continuo fornica espiritualmente, pero él no le importa. Y tiene un corazón tan grande, más grande que el de Osea, porque Osea fue mandado por Dios para un ejemplo para el pueblo de Israel, que en ese tiempo estaba fornicando espiritualmente. Pero Cristo, a pesar de que nosotros forniquemos, este esposo es tan bueno. Este esposo, imagínate si Cristo tuviera dureza de corazón con nosotros no pudiéramos ser redimidos. Ahora quiero que lo lleves cuando tu esposa, tu esposo falla. Y a veces las esposas, como decía la hermana Daisy Pino ayer, que había una esposa que resistió falta del marido 20, 30 veces y todavía lo seguía queriendo y seguía firme. Esta mujer tenía un gran corazón. Pero si fuera lo contrario el hombre, diríamos, este pobre hombre, verlo, pudiendo dejarse con ella y esto. Ella no quería romper sus vínculos familiares, ella amaba a su esposo.
Y lo mismo es Cristo. Si Cristo no nos amara y tuviera su corazón duro, ninguno de nosotros se salvaría. Porque es que nosotros somos pecadores solamente por nuestro pensamiento que decidamos, Señor, ayúdame a no seguir, Señor, ayúdame a no seguir pecando. Señor, Él hace un milagro y pone en nosotros tu justicia. Clava los pecados en la cruz y lucha por nosotros. Eso lo vemos, lo que estoy hablando, porque todo hay que sustentarlo con un escrito, dice, lo de querer entrar a la boda del Cordero vestido como usted la gana, o sea, haciendo lo que nos da gana, está en Mateo 22, 11 y 12. Dice la palabra, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste tú aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Es Cristo el que nos da la vestidura, es Cristo quien nos viste de blanco para poder estar en su boda, para poder ser su esposa. Y en el Apocalipsis 19, 13 y 14 dice algo más. Estaba vestido de unas ropas teñidas en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién tiene las ropas teñidas de las batallas que debemos librar nosotros, pero que nosotros le decimos, Señor, nosotros no podemos porque somos excesivamente malos, y Él nos oye y por misericordia nos ayuda y pelea por nosotros y tiñe su vestidura de rojo en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre, y nosotros, dice la compañía que va atrás, fíjense que el único que va con sus vestidos sucios es Cristo, pero la compañía que va atrás representa a los seres no caídos y a nosotros redimidos por su sangre. ¿Quién nos mantiene con las vestiduras blancas vestidas y en pelea? En una pelea que no la hemos peleado, pero Él dice, y vamos en caballo, o sea, con estatus de que hemos vencido, pero el que venció fue Él por nosotros, y nosotros, Él nos imputa esa victoria y nos la da a nosotros como si nosotros lo hubiésemos peleado, porque Él nos ama. Y cuando Él nos ama, no tiene dureza de corazón. Entonces, yo quisiera saber quién peca más. El que accidentalmente o por tendencia pecaminosa practica porneia, o el que diluye el contrato matrimonial. Mire, yo me siento, esto es algo a título personal, y voy a hablar de mi persona porque no puedo hablar de más nadie. Después que yo salgo de mi casa, mi vida se volvió un desenfreno. Me aparté, porque les quiero decir otra cosa. Cuando tú te casas, te estás casando con Cristo también, porque si tú no invitas a Cristo a tu matrimonio, ese matrimonio no va a funcionar. Tienes que invitar a Cristo, y en el matrimonio tiene que estar Cristo casándose con cada uno de nosotros. Mira, yo me volví un bígamo. Yo andaba con 2 o 3 mujeres, y en ese son tuve 10 hijos con 5 o 6 mujeres distintas. Y con todo esto, cada vez que pienso la forma milagrosa como Cristo me trajo a su iglesia hace 7 años otra vez, lloro, porque me doy cuenta que no soy nadie, que soy un pecador, pero que gracias a la misericordia de Cristo, y que no es duro de corazón, al ser yo tan malo, me vuelve y me llama milagrosamente y me dice, yo te amo, yo te escogí, y me trajo otra vez a sus pies. Esto es bien grande, y cuando tú entiendas esto, no vas a andar juzgando a tu esposo porque de pronto por tu descuido tuvo un romance o miró a otra mujer con deseos. No vas a andar mirando a tu esposa, no vas a juzgarla, sino que le vas a dar derecho al perdón, porque ella estuvo con otro hombre
aparte del matrimonio, pero viviendo contigo y sin querer dejarte. De pronto por tu descuido o por tu mal proceder al tratarla, no la ha tratado bien y encontró otro galán. Y fue lo mismo que di ayer, pero lo estoy repitiendo para que quede calcado en nuestra mente. Mi hermano, si nosotros nos queremos salvar y Cristo nos perdona tantas veces, tantas infidelidades, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Y eso es lo que me da tristeza a mí, ¿cierto? De que Cristo me ha perdonado tantas cosas a mí, entonces yo ¿por qué no puedo perdonar? ¿Y por qué yo no puedo querer que la otra persona también se salve? Esa es mi oración y lo que yo deseo. Y lo que Cristo tiene que poner en el pensamiento de cada persona. Cuando ya sucede lo malo, como me sucedió a mí, que me volví un prostituto, ya no hay más remedio, ya se rompió el pacto que hice con mi esposa, pero no vuelva a cometer lo mismo. Si me vuelvo a casar, tengo que hacerlo concienzudamente con una persona que piense lo mismo que yo, que actúe lo mismo que yo y que busquemos no precisamente por tener relaciones sexuales, ni por esto, ni por lo otro. No, que tenga un propósito espiritual, un propósito para llevar o traer almas a los pies de Cristo. Que el propósito sea para demostrar que en el matrimonio está el amor de Dios. Mis hermanos, lo más importante de esto es que ustedes saben que al principio en el Jardín del Edén Dios instituyó el matrimonio y el sábado, y que al final cuando Cristo venga y nos redima va a volver a ser igual, que lo que va a ir a la Nueva Jerusalén va a ser eso, y eso está explicado en la Biblia, ¿cierto? Yo les voy a mostrar aquí bíblicamente que sí es así. Vamos a buscarlo en Apocalipsis 21, 9, 10 y 12. Habla de la Nueva Jerusalén. 9 dice, y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían los 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y se me mostró la gran ciudad santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y el 12 dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los 12 tribus de los hijos de Israel. Todos sabemos que una ciudad sin gente no es ciudad, es un montón de casas, puede estar recién hecho. Viene a ser ciudad cuando hay personas o seres viviendo en ella. Entonces, ¿cuál es la esposa de Cristo? Nosotros, que vamos a estar viviendo ahí en esa ciudad. Aquí se da, ¿qué se da aquí? El matrimonio entre Cristo y nosotros. La primera institución que se hizo en Huerto del Edén, el matrimonio. Y el sábado, ¿estará el sábado ahí? Claro que sí va a estar magnificando la ley. Estos dos preceptos están magnificando la ley, todavía siguen después de redimido. Vamos a buscar Isaías 66, yo creo que todo el mundo conoce eso, ¿cierto? Isaías 66, la palabra de Dios. Isaías 66, la palabra de Dios dice, 22 y 23 dice la palabra de Dios, dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. No lo dijo el hermano James, no lo dijo el hermano Smith, no lo dijo ninguno de los que estamos aquí, lo dice nuestro Padre Celestial, que dice que vivirá con nosotros. Oiga, qué maravillosa, no encuentro ni palabra, qué maravilla de tener un esposo, un Dios tan grande como este, que a pesar de haber pecado, de haber sido prostitutos espirituales y corporales, Él nos escoge, nos redime, nos limpia con su sangre, nos viste con su justicia y además se viene a vestir con nosotros. Ahí
el cielo entero viene y de aquí, Él juzgará a los mundos no caídos. De aquí dirigirá todo. Nosotros tenemos ese privilegio. Pero mi hermano, por dureza de corazón, no hagamos como aquellos que se resisten y siguen en sus errores. No tengamos dureza de corazón. No seamos como el Israel antiguo. No traigamos costumbres paganas a nuestra iglesia. Si tienes un problema en tu hogar y no te has separado, ora, perdona, soporta. Pero si ya decidiste y los dos han entrado en pecados graves y ya no puedes hacer nada, no pienses en buscar cualquier mujer o cualquier hombre que te aparte más de Dios. Busca una persona que te acerque más a Dios. Y también pídele a Dios por la persona a la cual dejaste o la persona que te dejó, para que el amor de Dios sea manifestado en ti, para que Cristo tenga misericordia de cada uno de nosotros y podamos ser salvos. Este es el mensaje, y este era el mensaje central. En realidad es Cristo, en su gran amor, nos redime y nos hace aptos para volver a ser como en Jardín del Edén. Mis hermanos, Dios los bendiga.